En la fiesta de cumpleaños de mi hijo, él mencionó casualmente que su suegra vendría a vivir conmigo mientras se divorciaba. No será problema, ¿verdad, mamá? Me guiñó el ojo. Mi nuera Carmen completó sonriendo. Ella tiene espacio de sobra de todas formas. Lo que ninguno de los dos sabía era que yo ya me había mudado a otro apartamento hace 3 semanas. Me llamo Ermelinda, tengo 64 años, y en ese momento sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No por la noticia de Beatriz, la madre de Carmen, sino por la forma tan natural con la que dispusieron de mi vida, de mi hogar, como si yo fuera un mueble más de la casa. Ahí parada, con el pastel a medio cortar y los invitados riéndose alrededor, me di cuenta de algo terrible. Para mi propia familia, yo me había vuelto invisible. Durante 40 años viví en esa casa de 2 plantas en la calle Esperanza. Crié a Rubén entre esas paredes, cuidé a mi esposo durante su larga enfermedad, lloré su partida en esa sala donde ahora todos celebraban. Cada rincón tenía mi historia, mi sudor, mis lágrimas. Pero evidentemente, para ellos solo era espacio disponible. La conversación siguió fluyendo como si nada hubiera pasado. Carmen hablaba de los horarios de su madre, de cómo sería temporal, de que yo estaría feliz de tener compañía. Rubén asentía, planificando mi futuro sin consultarme. Los invitados comentaban lo buena que era la familia, lo unida que estábamos. Yo sonreía y servía más café, pero por dentro algo se quebró definitivamente. Mamá siempre ha sido tan generosa, decía Carmen a las otras mujeres mientras cortaba otro pedazo de pastel. Tiene esa casa enorme para ella sola, y nosotros vivimos apretados en el departamento. Será perfecto para todos. Las señoras asentían, elogiando mi bondad, mi espíritu de sacrificio. Nadie notó que yo no había dicho ni una sola palabra sobre el tema. Rubén se acercó y me abrazó por los hombros. Eres la mejor madre del mundo. Beatriz estará feliz contigo, y tú tendrás compañía. Ya verás que será divertido. Su sonrisa era genuina, pero sus palabras me atravesaron como dagas. Divertido. Como si mi vida fuera un juego donde otros decidían las reglas. Esa noche, cuando todos se fueron y recogí los platos sucios, cada gesto me dolía. Las migajas en la mesa, las copas con restos de vino, los ceniceros llenos. Todo me gritaba la misma verdad. Yo era la que limpiaba, la que servía, la que facilitaba todo para que otros vivieran cómodamente. Pero nadie preguntaba qué quería Ermelinda. Me senté en mi silla favorita, esa de mimbre junto a la ventana donde solía bordar mientras esperaba que Rubén regresara del colegio. Las cortinas color marfil que yo misma había cosido hace años se movían suavemente con la brisa nocturna. Todo estaba exactamente igual que siempre, pero yo ya no era la misma mujer. Recordé la llamada telefónica de hace un mes. Carmen había dicho que necesitaban espacio, que las cosas con su madre estaban complicadas, que tal vez yo podría ayudar. No fue una petición, fue una sugerencia disfrazada de conversación casual. Y yo, como siempre, había escuchado en silencio, asintiendo como la buena madre y suegra que se esperaba que fuera. Es que mi mamá es muy difícil, Ermelinda, me había confesado Carmen por teléfono. Desde el divorcio está insoportable. No puede quedarse con nosotros porque Rubén trabaja desde casa y necesita silencio. Pero contigo sería diferente. Ustedes las mujeres mayores se entienden mejor. Mujeres mayores. Como si fuéramos una especie aparte, intercambiables. También recordé otras conversaciones. Cuando Rubén comentó que necesitaban guardar muebles, mamá tiene sótano. Cuando Carmen quería hacer una fiesta grande, la casa de tu mamá es perfecta. Cuando necesitaron que alguien cuidara a su perro durante las vacaciones, Ermelinda no tiene nada que hacer. Siempre era mi casa, mi tiempo, mi disponibilidad la solución a sus problemas. Pero lo que ellos no sabían era que 3 semanas antes de esa fiesta, yo había firmado los papeles de venta de la casa. El apartamento pequeño donde ahora vivía estaba a nombre de Ermelinda González, una mujer que estaba empezando a despertar después de años de sueño profundo. Una mujer que había decidido que ya era hora de vivir para sí misma. La decisión de mudarme no había sido impulsiva. Comenzó hace 6 meses, cuando encontré a Carmen husmeando en mi armario sin permiso. Solo buscaba una manta extra, me dijo sin mostrar vergüenza alguna. Pero yo la vi revisando mis cajones, tocando mis cosas íntimas, como si ya fuera la dueña del lugar. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente empecé a observar realmente lo que pasaba en mi propia casa.
Rubén llegaba y abría el refrigerador sin preguntar. Carmen reorganizaba mis plantas en el jardín porque se verían mejor así. Usaban mi teléfono para llamadas largas, dejaban sus zapatos sucios en la entrada, cambiaban el canal de televisión mientras yo estaba viendo mis programas. Pequeños gestos que parecían inocentes, pero que gritaban una verdad dolorosa. Para ellos, yo no tenía derecho a decidir en mi propio hogar. Una tarde, mientras preparaba café para la visita de unas vecinas, escuché a Carmen hablando por teléfono en el jardín. Sí, Beatriz, la casa de Ermelinda es perfecta. 3 habitaciones arriba, sala grande, cocina espaciosa. Y ella es muy tranquila, no te va a molestar para nada. Además, ya está mayor, le hará bien tener compañía. Hablaba de mí como si fuera una mascota solitaria que necesitaba entretenimiento. Mi suegra es de esas mujeres de antes, continuó Carmen riéndose. Cocina rico, no se mete en problemas, y siempre está dispuesta a ayudar. Tu divorcio será más fácil si tienes un lugar tranquilo donde quedarte. Cada palabra era una puñalada. Yo no era una persona con sentimientos y deseos propios, era un servicio disponible para quien lo necesitara. Esa noche llamé a mi hermana Sofía, que vive en el norte del país. Ermelinda, me dijo con esa voz firme que siempre tuvo, tú criaste a ese muchacho para que fuera independiente, no para que te usara como hotel gratuito. Sus palabras fueron como cachetadas necesarias. ¿Cuándo fue la última vez que Rubén te preguntó cómo te sentías? ¿Cuándo Carmen te trajo flores solo porque sí, sin necesitar algo a cambio? No supe qué responder porque la respuesta era dolorosa. Nunca. Sofía siguió hablando. Vendiste tu juventud cuidando a mamá, después te sacrificaste por tu esposo enfermo, luego te desviviste criando a Rubén. ¿Cuándo vas a vivir para Ermelinda? Su pregunta se quedó flotando en mi mente durante semanas. Recuerdo cuando eras joven, me dijo Sofía en otra llamada. Querías estudiar enfermería, viajar, conocer otros lugares. ¿Qué pasó con esos sueños? Se los diste todos a otros. Tenía razón. Había guardado mis aspiraciones en un cajón tan profundo que ya casi las había olvidado. Comencé a caminar por el barrio, algo que no hacía desde que enviudé. Descubrí que había apartamentos pequeños en renta a pocas calles de distancia. Edificios con portero, jardines comunitarios, ventanas que daban al parque. Lugares pensados para personas como yo, que habían trabajado toda la vida y merecían tranquilidad. El señor Agustín, el administrador de uno de esos edificios, me mostró un apartamento en el 3er piso. Una sala con ventana grande, cocina funcional, una habitación perfecta para mí, y un pequeño estudio donde podría poner mi máquina de coser y mis libros. Es ideal para una dama como usted, me dijo con respeto genuino. Hacía años que nadie me hablaba con esa consideración. Mire, señora Ermelinda, me explicó Agustín mostrándome cada rincón, este edificio es muy tranquilo. Vivimos personas mayores que valoramos la paz. Hay una biblioteca en el 1er piso, un salón de juegos, y los jueves tenemos clases de manualidades. Un lugar donde ser mayor no era una carga, sino una etapa respetada de la vida. Mientras recorría ese espacio vacío, imaginé mi vida ahí. Desayunar sin prisa, ver mis telenovelas sin interrupciones, invitar a quien quisiera cuando quisiera. Tomar decisiones simples pero profundamente mías. Qué cocinar, qué música escuchar, a qué hora levantarme. Libertades que había olvidado que existían. Pero la verdadera revelación llegó cuando encontré una caja en el sótano de mi casa, entre las cosas de mi difunto esposo. Dentro había cartas que nunca había visto. Cartas de Rubén cuando estudiaba en la universidad, pidiendo dinero constantemente. Mamá, necesito para libros. Mamá, se me descompuso la laptop. Mamá, los muchachos van a un viaje y no quiero quedarme solo. Siempre pidiendo, nunca agradeciendo. Una carta en particular me desgarró el alma. Mamá, Carmen dice que deberíamos mudarnos cerca de ti cuando nos casemos. Así podrías ayudarnos con los niños cuando los tengamos, y nosotros podríamos cuidarte cuando seas muy viejita. Incluso sus planes de futuro me incluían como un recurso, no como una persona independiente. Había también recibos de dinero que les había prestado a Rubén y Carmen para el enganche de su departamento. 5,000 pesos que nunca me devolvieron, aunque les había dicho que no tenían prisa. En otra carta, Carmen le escribía a una amiga, la suegra es muy ingenua, siempre dice que sí a todo.
Es súper conveniente tenerla cerca. Esa frase me dolió más que cualquier grito. También encontré mi testamento, que había hecho años atrás dejándole todo a Rubén. Mi casa, mis ahorros, mis joyas, todo. Porque creía que era lo correcto, lo que una buena madre debía hacer. Pero leyendo esas cartas, viendo esa frialdad calculada, me pregunté si realmente merecía mi sacrificio a alguien que me veía como un recurso disponible. Había una libreta donde Carmen anotaba gastos. Cena en casa de Hermelinda, ahorrado 200 pesos. Lavandería en casa de la suegra, ahorrado 50 pesos. Cuidado de plantas durante vacaciones, ahorrado 300 pesos. Yo era una entrada en su contabilidad doméstica, una forma de reducir costos. Esa misma semana fui al banco y pedí el estado de cuenta de mis ahorros. 40 años trabajando como secretaria, más la pensión de mi esposo, más la venta de unos terrenos que heredé de mis padres. Tenía suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida, si era inteligente con mis gastos. No necesitaba depender de nadie. El día que firmé el contrato del apartamento, sentí algo que no experimentaba desde mi juventud, emoción por el futuro. Pagué 6 meses por adelantado y comencé a planear mi mudanza en secreto. Cada tarde, cuando Rubén y Carmen no estaban, empacaba una caja pequeña. Durante esas 3 semanas antes de la fiesta, viví la paz más profunda que había conocido en décadas. Los días siguientes a la fiesta fueron una mezcla extraña de ansiedad y satisfacción silenciosa. Rubén me llamó al día siguiente, su voz cargada de esa falsa preocupación que había aprendido a reconocer. «Mamá, ¿estás bien? Ayer te vi un poco callada durante la fiesta». Callada. Como si mi silencio fuera algo inusual, cuando en realidad llevaba años sin que me preguntaran realmente mi opinión sobre nada. «Estoy perfectamente, hijo», le respondí con la misma tranquilidad que había cultivado durante décadas. Solo pensaba en todas las cosas que tengo que organizar. No mentía. Realmente tenía muchas cosas que organizar, solo que no eran las que él imaginaba. «Bueno, mamá, sobre lo que hablamos ayer de Beatriz», continuó Rubén, y pude escuchar a Carmen susurrándole algo de fondo. «Carmen quiere saber cuándo sería conveniente que ella vaya a conocer tu casa, para ver dónde podría acomodar sus cosas. Ya sabes, para que se sienta cómoda». Mi casa. Sus cosas. Como si ya fuera un hecho consumado. Como si mi consentimiento hubiera sido dado por sentado desde el momento en que ellos decidieron que sería así. «Ya veremos, Rubén», le dije. «Déjame pensarlo un poco más». Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Evidentemente, mi falta de entusiasmo inmediato no estaba en el guión que habían preparado. «Pero mamá, ya le dijimos a Beatriz que podía contar contigo. No puedes dejarnos colgados ahora». Dejarnos colgados. Como si yo fuera la responsable de resolver los problemas familiares de Carmen. Como si mi función en esta vida fuera estar disponible para las emergencias ajenas. «No se preocupen», les dije finalmente. «Todo se va a resolver». Durante esos días, mientras ellos planeaban mi futuro sin consultarme, yo vivía una doble vida extraña. Por las mañanas despertaba en mi nuevo apartamento, preparaba mi café en mi taza favorita, y miraba por la ventana el parque donde las palomas se reunían alrededor de la fuente. Era una vista completamente diferente a la que había tenido durante 40 años, y cada mañana me recordaba que había tomado la decisión correcta. Por las tardes regresaba a la casa de la calle Esperanza para recoger las últimas cosas que necesitaba y para mantener las apariencias. Los vecinos me saludaban como siempre, sin sospechar que ya no vivía ahí. Doña Beatriz, la de la esquina, me comentó que había visto el camión de mudanzas. «¿Renovando la casa, Hermelinda?», me preguntó con curiosidad. «Algo así», le respondí sonriendo. La verdad era que la casa vacía tenía un eco extraño. Mis pasos sonaban diferentes en los pisos de madera que había encerado tantas veces. Los cuartos donde habían estado mis muebles mostraban las marcas en las paredes, rectángulos más claros donde habían colgado mis cuadros durante años. Era como si la casa misma fuera el fantasma de una vida que ya no me pertenecía. Una tarde, mientras terminaba de limpiar el último cajón de la cocina, encontré una carta que se había caído detrás del mueble. Era de Carmen, dirigida a una amiga, fechada apenas 2 meses atrás. La curiosidad pudo más que mi educación, y la leí completa. «Ana,
Ya convencimos a la suegra de que mi mamá se quede con ella durante el divorcio. Ermelinda es muy noble. Nunca dice que no a nada. Rubén dice que su mamá está muy sola desde que enviudó, así que será bueno para las dos. Además, nosotros nos ahorramos el drama de tener a mi madre aquí echando pestes de mi papá todo el día. Cada palabra era una revelación. No solo habían planeado todo a mis espaldas, sino que habían fabricado una narrativa completa para justificar su decisión. Yo era la viuda solitaria que necesitaba compañía, no la mujer independiente que merecía que le preguntaran su opinión. Ellos eran los hijos considerados que resolvían dos problemas de una vez, el de Beatriz sin hogar y el de Ermelinda sin propósito. Lo mejor de todo, continuaba la carta, es que Ermelinda cocina delicioso y mantiene la casa impecable. Mi mamá va a estar como en un hotel de 5 estrellas. Y cuando nosotros visitemos, siempre habrá comida rica esperándonos. Un hotel de 5 estrellas, con servicio incluido y sin costo. Esa noche, en mi apartamento nuevo, preparé una cena solo para mí, algo que no había hecho en años. Cocinar exactamente lo que tenía ganas de comer, en la cantidad que quería, sin pensar en los gustos de nadie más. Hice una ensalada de espinacas con nueces y queso de cabra, algo que a Rubén le parecía comida de dieta y que Carmen consideraba muy sofisticado para una cena normal. Mientras comía en mi pequeño comedor, con la televisión en mi programa favorito sin que nadie protestara, me di cuenta de algo fundamental. Por primera vez en décadas, mis decisiones más pequeñas eran completamente mías. ¿Qué comer? ¿Qué ver? ¿A qué hora acostarme? Si quería música o silencio. Libertades básicas que había entregado sin darme cuenta. Al día siguiente, Carmen me llamó directamente. Su voz tenía esa dulzura artificial que usaba cuando quería algo. Ermelinda, querida, ¿cómo estás? Te noto un poco distante últimamente. Distante. Como si mi falta de disponibilidad inmediata fuera un síntoma de enfermedad. Estoy muy bien, Carmen. Solo organizando algunas cosas personales. Ah, qué bueno. Oye, quería preguntarte sobre mi mamá. Ella está muy ansiosa por conocer los detalles. ¿Podrías venir a cenar el viernes para que hablemos? Así podemos planificar todo bien. Una cena donde discutirían mi vida como si yo fuera el tema de una junta directiva. El viernes tengo planes, mentí sin vacilar. Hubo una pausa. Carmen claramente no esperaba una negativa. ¿Planes? ¿Qué tipo de planes? Preguntó con una curiosidad que bordeaba la intrusión. Planes personales, respondí sin dar más detalles. Algo que nunca había hecho antes, guardarme información que no me correspondía compartir. Bueno, entonces el sábado. O el domingo. Ermelinda, necesitamos organizarnos. Beatriz tiene que dejar su departamento a fin de mes. A fin de mes. Menos de 3 semanas. Habían planificado todo con fechas límite sin consultarme, asumiendo que yo estaría disponible según su calendario. Carmen, le dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma, entiendo que Beatriz necesita un lugar donde quedarse. Pero yo también tengo mi vida y mis tiempos. Necesito pensarlo más. Pensarlo más. Su voz subió medio tono. Pero Ermelinda, ya hablamos de esto. Rubén dijo que estabas de acuerdo. Rubén interpretó mal. Yo nunca dije que estaba de acuerdo. Solo escuché lo que ustedes habían decidido. El silencio que siguió fue incómodo y revelador. Carmen no sabía cómo manejar una Ermelinda que ponía límites, porque nunca había conocido a esa versión de mí. Bueno, dijo finalmente, supongo que podemos hablar después. Pero Ermelinda, mi mamá realmente cuenta contigo. Sería muy cruel dejarla sin opciones. Cruel. La palabra que usan las personas manipuladoras cuando no obtienen lo que quieren. Como si mi derecho a decidir sobre mi propia vida fuera una crueldad hacia otros. Hablaremos pronto, le dije, y colgué antes de que pudiera continuar. Esa tarde caminé por mi nuevo barrio, observando a las personas que serían mis vecinos. Había un hombre mayor que regaba sus plantas en el balcón, una mujer que leía en una banca del parque, una pareja de ancianos que paseaba a su perro pequeño. Todos vivían vidas tranquilas, sin drama, sin tener que resolver los problemas de otros constantemente. Me senté en la banca junto a la fuente y por primera vez en meses, simplemente respiré. El aire sabía diferente cuando no tenía que preocuparme por las expectativas ajenas,
cuando no tenía que estar disponible para ser la solución de problemas que no había creado. La presión comenzó a intensificarse al día siguiente. Rubén apareció en mi puerta sin avisar, algo que no había hecho en años. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y molestia que me resultaba extrañamente satisfactoria. «Mamá, tenemos que hablar», me dijo mientras entraba sin esperar invitación. Por supuesto, entró a la casa vacía sin notar nada diferente. Sus ojos no registraron la ausencia de mis muebles, la falta de mis cortinas, el eco de sus propios pasos en los cuartos despojados. «Carmen está muy preocupada», continuó, sentándose en el sillón que ya no estaba ahí, pero que su memoria automática aún ubicaba junto a la ventana. «Dice que te escuchó rara por teléfono, como si no quisieras ayudar con Beatriz». Se acomodó en el aire, esperando encontrar el respaldo familiar, y por un momento su confusión física se mezcló con su confusión emocional. «No me escuchó rara, Rubén. Me escuchó pensando», le respondí desde la cocina, donde preparaba café en una cafetera que había dejado específicamente para estas ocasiones. «Es algo que he estado haciendo mucho últimamente». «¿Pensando en qué, mamá?» «Es una situación sencilla. Beatriz necesita un lugar temporal, tú tienes espacio, todos salimos ganando». Todos. Como si yo fuera incluida en esa ecuación por default, sin necesidad de consultarme realmente qué ganaba yo en este arreglo. «Todos salimos ganando», repetí, entregándole la taza de café. «Explícame qué gano yo exactamente». Rubén me miró como si hubiera hecho una pregunta en idioma extranjero. «Mamá, ganas compañía. Ganas sentirte útil. Ganas tener la casa con vida otra vez». Cada ganancia que mencionaba sonaba más a obligación disfrazada. «¿Y si yo no quiero compañía? ¿Y si me gusta mi casa exactamente como está? ¿Y si me siento útil de otras maneras que no incluyen ser la anfitriona permanente de los problemas familiares ajenos?» Mi hijo se quedó callado por primera vez en la conversación. Era evidente que nunca había considerado que yo pudiera tener preferencias diferentes a las que él había asumido. «Mamá», dijo finalmente, «no entiendo qué te pasa. Siempre has sido tan generosa, tan dispuesta a ayudar a la familia». «Generosa», repetí la palabra saboreándola. «¿Sabes cuál es la diferencia entre ser generosa y ser tomada por sentado, Rubén? La generosidad requiere que te pidan las cosas, no que las asuman. Requiere gratitud, no expectativa». «Por supuesto que estamos agradecidos, mamá. Carmen y yo siempre decimos lo afortunados que somos de tenerte». «¿Cuándo fue la última vez que me dijeron gracias por algo específico? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron si yo necesitaba algo?» Las preguntas salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió. Preguntas que había estado formulando en silencio durante meses. Rubén abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio. Buscaba en su memoria reciente algún momento donde hubiera demostrado consideración genuina hacia mí, y evidentemente no encontraba nada. «Mamá, tú nunca nos has dicho que necesitaras algo. Siempre pareces tenerlo todo bajo control». ¿Alguna vez se les ocurrió preguntarme? ¿O asumieron que porque no me quejaba, no tenía necesidades propias? Mi voz se mantuvo calmada, pero cada palabra llevaba el peso de años de frustración acumulada. «Bueno, pero eso es diferente. Tú eres nuestra madre. Las madres siempre». «¿Las madres siempre qué, Rubén? ¿Están disponibles? ¿No tienen vida propia? ¿Existen solo para resolver los problemas de sus hijos adultos?» Lo interrumpí antes de que pudiera terminar esa frase que había escuchado tantas veces como justificación para el egoísmo disfrazado de tradición familiar. Mi hijo se levantó y comenzó a caminar por la sala, claramente incómodo con esta versión de su madre que no conocía. «Mamá, no sé por qué estás actuando así. Es como si fueras otra persona». «Tal vez soy la misma persona que siempre fui, pero que finalmente encontró su voz», le respondí. «O tal vez ustedes nunca se molestaron en conocer realmente a Ermelinda, solo la función que yo cumplía en sus vidas». «Eso no es justo, mamá. Te queremos mucho. ¿Me quieren a mí, o quieren lo que hago por ustedes? Porque hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas». La pregunta se quedó flotando entre nosotros como una nube cargada de tormenta. Rubén se sentó otra vez, esta vez conscientemente en una silla de la cocina que sí existía. «Está bien, mamá.
Entiendo que tal vez no manejamos bien el tema de Beatriz. Podemos hablar de los detalles, establecer límites, hacer que sea más cómodo para ti. Límites. Como si el problema fuera logístico y no fundamental. Como si se pudiera resolver con un mejor horario de visitas o reglas más claras sobre el uso de la cocina. No se trata de límites, Rubén. Se trata de respeto. Se trata de que me consulten antes de tomar decisiones que afectan mi vida. Tienes razón, admitió, aunque su tono sugería que estaba diciendo lo que creía que yo quería escuchar, no lo que realmente entendía. La próxima vez te consultaremos primero. La próxima vez. La frase me hizo reír, una risa amarga que contenía décadas de próximas veces que nunca llegaron. Rubén, ¿sabes cuántas veces he escuchado esa promesa? Cuando dejaron a su perro aquí durante su luna de miel sin preguntarme. Cuando usaron mi jardín para su fiesta de aniversario y me enteré el día anterior. Cuando decidieron que sería buena idea que Carmen viniera a almorzar aquí todos los martes porque su trabajo queda cerca. Cada ejemplo que mencionaba era una gota en el océano de veces que habían dispuesto de mi tiempo, mi espacio, mi vida sin considerar mi opinión. Siempre es la próxima vez contigo, pero la próxima vez nunca es diferente. Mamá, ¿qué quieres que hagamos? ¿Que le digamos a Beatriz que no puede contar contigo? ¿Que se las arregle sola? Su voz había adquirido un tono de víctima que reconocí inmediatamente. El mismo tono que usaba cuando era niño y lo confrontaba sobre alguna travesura. Quiero que entiendan que yo no soy la solución automática para los problemas de otros. Quiero que respeten que tengo derecho a decir no. Y quiero que dejen de actuar como si mis sentimientos y preferencias fueran menos importantes que la comodidad de ustedes. Pero Beatriz realmente necesita ayuda. Mamá, está pasando por un divorcio difícil. No tiene muchas opciones. Y yo pasé por la muerte de mi esposo, y ustedes nunca se preguntaron si necesitaba ayuda. Yo he tenido momentos difíciles, y siempre me las arreglé sola porque ustedes asumieron que podía con todo. La comparación era cruel pero necesaria. ¿Por qué Beatriz merece más consideración que yo? Rubén se quedó sin respuesta. Era evidente que nunca había pensado en mi viudez como algo que requiriera apoyo emocional o práctico de parte de él. Para él, yo había funcionado perfectamente después de la muerte de su padre, sin necesidad de ayuda externa. Mamá, dijo finalmente, siento mucho si no hemos estado ahí para ti como deberíamos. Pero eso no significa que no podamos empezar ahora. Y ayudar a Beatriz podría ser un buen comienzo para ser más unidos como familia. Ser más unidos, repetí la frase con incredulidad. Rubén, estar unidos significa que todos contribuimos y todos recibimos. No significa que una persona da constantemente mientras otros toman constantemente. La conversación había llegado a un punto donde las palabras ya no podían arreglar años de dinámicas establecidas. Necesito tiempo para pensar, le dije finalmente. Y necesito que respeten ese tiempo sin presionarme. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, como si mi proceso de reflexión fuera algo que pudiera programarse en su calendario. El tiempo que sea necesario, respondí. Y si esa respuesta no les gusta, tal vez deberían empezar a buscar otras opciones para Beatriz. Después de que Rubén se fue esa tarde, me quedé sentada en la cocina vacía de mi antigua casa, escuchando el silencio que había dejado atrás. Por primera vez en años, había defendido mis sentimientos sin disculparme por tenerlos. Era una sensación extraña, como si hubiera usado músculos que llevaban décadas dormidos. Esa noche, en mi apartamento nuevo, decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo, revisar mi pasado con honestidad brutal. Saqué una libreta vieja y comencé a escribir una lista de todas las veces que había dicho sí cuando quería decir no. La lista se volvió más larga de lo que esperaba. Sí a cuidar a la madre de mi esposo durante sus últimos años, mientras él trabajaba y yo renunciaba a mi promoción en la oficina. Sí a que Rubén trajera amigos a dormir todos los fines de semana durante su adolescencia, convirtiendo mi casa en hotel juvenil. Sí a prestarles dinero para su departamento sin contrato ni fecha de devolución. Sí a cocinar para sus fiestas, limpiar después de sus reuniones, guardar sus cosas extra cuando se mudaron juntos. Cada sí en esa lista representaba un pequeño pedazo de mí que había entregado sin cuestionamiento. No por amor genuino, sino por una educación que me había enseñado que las buenas mujeres no incomodan, no ponen límites, no priorizan sus propias necesidades.
Al día siguiente, Carmen apareció en mi puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Traía un ramo de flores amarillas y una bolsa de mi panadería favorita. Claramente, Rubén le había contado sobre nuestra conversación y ella venía en misión diplomática. Hermelinda, querida, me dijo con esa voz melosa que reservaba para las ocasiones especiales. Pensé que podríamos tomar un café y aclarar este malentendido sobre mi mamá. Malentendido. Como si mi negativa a ser voluntaria automática fuera una confusión que necesitaba corrección. No hay malentendido, Carmen, le respondí mientras preparaba café para ambas en mi cocina despojada. Simplemente no estoy disponible para lo que ustedes necesitan. Pero Hermelinda, no entiendo. Siempre has sido tan colaborativa con nosotros. Colaborativa. Otra palabra que sonaba bien, pero que significaba disponible sin cuestionamiento. ¿Acaso hicimos algo que te molestó? La pregunta era fascinante porque implicaba que había una acción específica que había causado mi cambio, cuando en realidad era la acumulación de años de acciones que me habían llevado a este punto. No es lo que hicieron, Carmen. Es lo que no hicieron. No me preguntaron. No consideraron mis sentimientos. No pensaron en mí como una persona con derecho a elegir. Pero claro que te consideramos, protestó, sentándose en la silla de cocina con la delicadeza de alguien que no quiere hacer ruido innecesario. Por eso pensamos en ti para ayudar a mi mamá. Sabemos que eres una persona especial, con mucha paciencia y sabiduría. Especial. Paciente. Sabia. Todas palabras código para dispuesta a aguantar lo que otros no aguantarían. Carmen, ¿alguna vez se preguntaron si yo quería esa responsabilidad? Si tengo planes propios para esta etapa de mi vida. ¿Qué planes?, preguntó con genuina sorpresa, como si fuera imposible imaginar que una mujer de mi edad tuviera aspiraciones independientes. Hermelinda, no es que no respetemos tus planes, pero siempre has estado tan dedicada a la familia. Estar dedicada a la familia no significa que no tenga vida propia, le expliqué mientras servía el café en tazas que había dejado específicamente para estas ocasiones de transición. Significa que elegí priorizar a la familia durante cierto tiempo. Pero eso no me obliga a hacerlo para siempre. Carmen tomó un sorbo de café y me estudió como si fuera un problema matemático que necesitaba resolver. Hermelinda, ¿estás pasando por algún tipo de crisis? A veces las mujeres de tu edad. ¿Mujeres de mi edad qué, Carmen? La interrumpí antes de que pudiera terminar esa frase condescendiente. ¿Se vuelven irracionales? ¿Pierden la capacidad de tomar decisiones sensatas? ¿Dejan de saber lo que quieren? No, no quise decir eso, se apresuró a aclarar, pero su sonrojo la delató. Exactamente eso era lo que había querido decir. Solo que es un cambio muy súbito en ti, y estamos preocupados. El único cambio súbito es que finalmente estoy expresando lo que siempre he sentido, pero nunca me atreví a decir. Las palabras salieron con una claridad que me sorprendió. Y si eso los preocupa, tal vez deberían preguntarse por qué una Hermelinda con voz propia les resulta tan amenazante. Carmen dejó la taza en la mesa con más fuerza de la necesaria. No nos resulta amenazante, Hermelinda. Nos resulta confuso. Siempre ha sido ¿Tan qué? ¿Tan conveniente? ¿Tan predecible? ¿Tan disponible? Completé la frase que ella no se atrevía a terminar. Tan considerada, dijo finalmente, aunque las otras palabras flotaban en el aire entre nosotras. Ser considerada es una virtud cuando es recíproca, le expliqué. Cuando solo una persona en la relación es considerada constantemente, eso no es virtud, es desequilibrio. Pero Hermelinda, nosotros también somos considerados contigo. Te traemos regalos, te llamamos seguido, te incluimos en nuestros planes. Me incluyen en sus planes cuando necesitan algo de mí, la corregí. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron qué quería hacer yo? ¿Cuándo fue la última vez que adaptaron sus planes a mis preferencias en lugar de esperar que yo adaptara los míos a los de ustedes? Carmen abrió la boca para responder, pero se quedó callada. Era evidente que estaba buscando en su memoria algún ejemplo que pudiera contradecir lo que yo había dicho, y no lo encontraba. El cumpleaños de Rubén, dijo finalmente. Te preguntamos qué tipo de pastel querías hacer. Me preguntaron qué tipo de pastel quería hacer, o asumieron que yo haría el pastel y solo me consultaron el sabor.
La distinción era sutil pero fundamental. ¿Alguna vez consideraron que tal vez yo no quería hacer ningún pastel? ¿Que tal vez prefería comprarlo, o que otra persona lo hiciera? Pero a ti te gusta cocinar, protestó débilmente. Me gusta cocinar para mí, cuando tengo ganas de hacerlo. No me gusta ser la cocinera automática para todos los eventos familiares, sin que me consulten si quiero asumir esa responsabilidad. Carmen se recostó en la silla, claramente abrumada por esta versión de mí que no había conocido antes. Ermelinda, siento mucho si te hemos hecho sentir mal. No era nuestra intención. Pero por favor, no castigues a mi mamá por nuestros errores. Ella realmente necesita un lugar donde quedarse. No estoy castigando a nadie, le aclaré. Estoy tomando una decisión sobre mi propia vida. Y el hecho de que ustedes lo vean como castigo dice mucho sobre cómo han estado viendo mi papel en esta familia. Entonces, ¿qué va a pasar con mi mamá? Su voz había adquirido un tono de desesperación que me resultaba familiar. Era el mismo tono que había usado Rubén cuando era niño y quería algo que yo no estaba dispuesta a darle inmediatamente. Van a tener que encontrar otra solución, le respondí con la tranquilidad de alguien que por fin había encontrado su centro. Hay residencias temporales, apartamentos en renta, otros familiares. Existen opciones que no incluyen disponer de mi vida sin consultarme. Pero esas opciones cuestan dinero. Y mi tiempo, mi espacio, mi energía y mi paz mental también tienen valor, le expliqué. Solo que ustedes nunca han considerado ese costo porque yo nunca se los he cobrado. Carmen se levantó de la silla con movimientos bruscos, claramente frustrada porque su misión diplomática no había funcionado. No entiendo qué te pasa, Ermelinda. Era una situación donde todos íbamos a salir beneficiados. Todos menos yo, le recordé. Y esa es exactamente la razón por la que mi respuesta es no. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Ermelinda, espero que reconsideres. Mi mamá es una buena persona, y esto la va a lastimar mucho. Carmen, le dije suavemente, el hecho de que sea una buena persona no me obliga a sacrificar mi bienestar por el suyo. Y el hecho de que se vaya a lastimar no es mi responsabilidad cuando hay otras opciones disponibles. Después de que Carmen se fue, me quedé en la cocina vacía sintiendo una mezcla extraña de liberación y melancolía. Era la primera vez en mi vida adulta que había mantenido una posición firme frente a mi familia, sin ceder, sin buscar el punto medio que siempre me perjudicaba a mí. La sensación era embriagadora y aterrorizante al mismo tiempo. Los días siguientes fueron de un silencio tenso. Ni Rubén ni Carmen me llamaron, lo cual confirmaba algo que había sospechado durante años. Su interés en mí era directamente proporcional a lo que necesitaban de mí. Cuando no era útil, simplemente desaparecía de su radar emocional. Pero este silencio, en lugar de lastimarme como habría esperado, me liberó de una manera que no había anticipado. Sin las llamadas constantes pidiendo favores, sin las visitas que requerían que limpiara y cocinara, sin la expectativa perpetua de estar disponible, por primera vez en décadas pude simplemente existir para mí misma. En mi apartamento nuevo, desarrollé rutinas que eran completamente mías. Desayunaba leyendo el periódico completo, algo que nunca había podido hacer cuando tenía que estar disponible para las necesidades matutinas de otros. Descubrí que me gustaba la sección de cultura, que había ignorado durante años porque siempre leía primero las noticias que creía que debían interesarme. Por las tardes, exploraba mi nuevo barrio. Había una biblioteca pequeña a 3 calles donde organizaban un club de lectura para adultos mayores. La primera vez que entré, me recibió una mujer llamada Sofía, aproximadamente de mi edad, con una sonrisa genuina y ninguna agenda oculta. «¿Primera vez aquí?», me preguntó mientras me mostraba los estantes de libros organizados por géneros. Somos un grupo pequeño pero entusiasta. Leemos de todo, novelas, biografías, ensayos. La única regla es que todos opinamos y nadie tiene la razón absoluta. Nadie tiene la razón absoluta. Qué concepto tan refrescante después de años de familia donde mis opiniones eran automáticamente consideradas menos importantes que las de todos los demás. ¿Qué están leyendo ahora?, le pregunté, genuinamente curiosa. Una novela sobre una mujer que decide reinventar su vida después de los 60, me respondió Sofía con una sonrisa que sugería que había algo más detrás de esa elección. Se llama Nunca es tarde para empezar. ¿Te interesa unirte? La ironía del título no se me perdió.
Me encantaría, le dije, y por primera vez en meses, la sonrisa que salió de mi cara fue completamente auténtica. Esa misma semana descubrí algo que había olvidado por completo. Tenía hobbies propios. En una caja que había guardado en mi apartamento encontré mi máquina de coser y patrones de vestidos que había comprado años atrás, pero nunca había tenido tiempo de hacer. Durante mis años de esposa y madre disponible, la costura había quedado relegada a reparar ropa de otros, hacer disfraces para festivales escolares, arreglar cortinas cuando se descosían. Pero ahora podía coser para mí. Elegí un patrón de vestido color verde bosque, un color que siempre me había gustado pero que Carmen consideraba demasiado atrevido para una mujer de tu edad. Mientras cortaba la tela y seguía las líneas del patrón, sentí una satisfacción profunda que había olvidado que existía. El proceso de crear algo solo para mí, con mis manos, según mis gustos, sin considerar la opinión de nadie más, era casi meditativo. Cada puntada era una pequeña declaración de independencia, cada decisión sobre el largo de la manga o el tipo de cuello era mía completamente. Durante esos días de silencio familiar, también recibí una llamada inesperada. Era mi hermana Sofía, que había estado pensando en nuestra conversación anterior. Hermelinda, me dijo sin preámbulos. Estuve pensando en lo que hablamos sobre Rubén y Carmen. ¿Cómo está resultando todo? Están molestos conmigo porque no accedí a ser la solución automática para sus problemas. Le conté mientras terminaba de coser un dobladillo. No me han llamado en una semana. ¿Y cómo te sientes con eso? La pregunta me hizo parar de coser. ¿Sabes qué? Me siento libre. Y eso me da un poco de miedo. ¿Por qué te da miedo sentirte libre? Porque durante tantos años definí mi valor por lo útil que era para otros. Si no soy útil, ¿qué soy? La pregunta salió cargada de décadas de condicionamiento social. Eres Hermelinda, me respondió Sofía con esa simplicidad devastadora que a veces tiene la verdad. No Hermelinda la madre, o Hermelinda la suegra, o Hermelinda la que resuelve problemas. Solo Hermelinda. Y eso es más que suficiente. Sus palabras se quedaron conmigo durante días. Hermelinda. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había visto como una persona completa, no como una función que cumplir? Una semana después del silencio, Carmen volvió a llamar. Su voz sonaba diferente, menos segura, más desesperada. Hermelinda, ¿podemos hablar? Han pasado cosas con mi mamá y realmente necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu ayuda. Ahí estaba otra vez la frase que había sido la banda sonora de mi vida adulta. ¿Qué tipo de cosas?, le pregunté, pero sin el tono automático de preocupación que habría usado antes. Mi mamá se está quedando temporalmente con una prima en Guadalajara, pero está siendo muy difícil. Se pelean constantemente, y mi prima dice que no puede seguir así. Beatriz está desesperada, no sabe qué hacer. Entiendo que es una situación difícil, le respondí, y genuinamente lo entendía. Pero entender no significaba que tuviera que ser yo la que resolviera el problema. Hermelinda, por favor. Sé que tuvimos una conversación complicada, pero esto es diferente. Es una emergencia real. ¿Es diferente cómo?, le pregunté. ¿Diferente porque ahora es más desesperado? ¿Diferente porque las otras opciones no funcionaron? ¿O diferente porque finalmente se dieron cuenta de que disponer de mi vida sin consultarme no era sostenible? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Hermelinda, entiendo que estés molesta, pero mi mamá no tiene la culpa de nuestros errores. Tienes razón, le dije. Beatriz no tiene la culpa de sus errores. Pero yo tampoco tengo la obligación de pagar por las consecuencias de esos errores. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos?, me preguntó Carmen, y por primera vez en años, pude escuchar en su voz que realmente no sabía qué hacer cuando yo no era la respuesta automática. Sugiero que hagan lo que haría cualquier familia responsable cuando tiene un problema. Busquen soluciones reales, no atajos que dependan de la disponibilidad gratuita de otros. Mi respuesta era firme, pero no cruel. Investiguen residencias temporales, busquen programas de apoyo para mujeres en proceso de divorcio, consideren rentar algo pequeño entre varios familiares. Existen opciones, Carmen, solo que requieren esfuerzo y recursos que ustedes preferían no invertir. Pero esas opciones cuestan dinero que no tenemos. Y usar mi casa, mi tiempo y mi energía también tiene un costo, le recordé. Solo que ese costo siempre lo he pagado yo,
así que ustedes nunca lo han considerado real. Carmen suspiró profundamente. Hermelinda, ¿hay algo que podamos hacer para cambiar tu decisión? ¿Alguna condición bajo la cual considerarías ayudar? La pregunta era interesante porque por primera vez implicaba que mi comodidad y mis términos eran negociables, no simplemente ignorables. La condición sería que ustedes entendieran que estoy haciendo un favor, no cumpliendo una obligación. Que agradecieran genuinamente, que respetaran mis límites, y que no asumieran que este favor crea precedente para futuros favores automáticos. Por supuesto, se apresuró a decir Carmen. Podemos hacer todo eso. No, le dije suavemente. No pueden. Porque para hacer eso tendrían que cambiar completamente la manera en que me ven y se relacionan conmigo. Y ese cambio requiere tiempo, esfuerzo consciente, y la voluntad de verme como una persona independiente en lugar de como un recurso familiar. La conversación con Carmen terminó en un silencio incómodo que se extendió por varios días más. Pero esta vez, el silencio no me angustiaba. Al contrario, cada día que pasaba sin llamadas desesperadas o visitas de emergencia, me confirmaba algo que había empezado a sospechar. Mi familia solo me contactaba cuando me necesitaban, no porque disfrutaran mi compañía o valoraran mi persona. Durante esa segunda semana de silencio, algo inesperado sucedió. Mi vecina del apartamento de al lado, una mujer mayor llamada Beatriz, tocó mi puerta una tarde. No la Beatriz problemática de Carmen, sino una Beatriz diferente, con cabello plateado recogido en un moño elegante y ojos que brillaban con curiosidad genuina. Disculpe la molestia, me dijo con una sonrisa tímida, pero escuché que tiene máquina de coser. Estoy intentando arreglar unas cortinas y me preguntaba si podría pedirle prestada, o tal vez pagarle para que me ayude. La petición era tan refrescantemente directa y respetuosa que me tomó por sorpresa. No había asunciones, no había expectativas automáticas, solo una solicitud clara con opciones de compensación. Por supuesto, le dije. Pase, podemos verlas juntas. Beatriz entró con cuidado, observando mi apartamento con apreciación genuina. Qué acogedor se ve todo, comentó mientras examinaba mis plantas en el balcón. Se nota que tiene buen gusto para hacer que un espacio se sienta como hogar. Buen gusto. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien había notado algo sobre mí que no estuviera relacionado con mi utilidad? Gracias, le dije, sintiendo un calor extraño en el pecho. ¿Quiere un café mientras revisamos sus cortinas? Mientras preparaba café, Beatriz me contó su historia. Era viuda como yo, pero había tomado decisiones diferentes después de enviudar. Vendí mi casa grande el año pasado, me explicó. Mis hijos pensaron que estaba loca, pero yo sabía que no necesitaba todo ese espacio para ser feliz. Prefiero tener menos metros cuadrados y más libertad. ¿Sus hijos se molestaron?, le pregunté, genuinamente curiosa sobre cómo otros habían manejado situaciones similares. Al principio sí, admitió con una risa ligera. Esperaban heredar la casa, y también esperaban que yo siguiera viviendo ahí para cuidar sus recuerdos de la infancia. Pero les expliqué que yo también tengo derecho a crear nuevos recuerdos, no solo preservar los de otros. Sus palabras resonaron en mí como campanas de verdad. Crear nuevos recuerdos, no solo preservar los de otros. ¿Y cómo reaccionaron finalmente? Tuvieron que adaptarse, me dijo mientras extendía sus cortinas en mi mesa de comedor. Al principio trataron de hacerme sentir culpable, pero cuando se dieron cuenta de que yo estaba más feliz y más activa en mi nueva vida, empezaron a respetar mi decisión. Incluso algunos dijeron que los había inspirado a hacer cambios en sus propias vidas. Mientras trabajábamos juntas en sus cortinas, Beatriz me contó sobre las clases de pintura que había empezado a tomar, los viajes cortos que había hecho a ciudades cercanas, el grupo de teatro para adultos mayores donde había hecho nuevas amistades. Su vida sonaba llena y emocionante de una manera que la mía nunca había sido. ¿Nunca se siente sola?, le pregunté mientras ajustaba el dobladillo de una de sus cortinas. Hay una diferencia entre estar sola y sentirse sola, me explicó con sabiduría tranquila. Cuando vivía en mi casa grande, rodeada de las expectativas de mis hijos, me sentía muy sola aunque siempre había gente alrededor. Ahora que vivo sola, pero según mis propios términos, rara vez me siento solitaria. Esa distinción me impactó profundamente. Durante todos mis años como esposa disponible, madre sacrificada y suegra servicial, había estado rodeada de gente, pero me había sentido fundamentalmente incomprendida y no vista.
Ahora, viviendo físicamente sola, me sentía más conectada conmigo misma que nunca. Beatriz se quedó hasta el atardecer, y cuando se fue, me invitó a acompañarla a su clase de pintura la siguiente semana. Somos un grupo de mujeres que decidimos que nunca es demasiado tarde para aprender algo nuevo, me dijo. Creo que encajarías perfectamente. Esa noche, mientras reflexionaba sobre nuestra conversación, me di cuenta de que había pasado más tiempo conversando genuinamente con Beatriz en una tarde que con mi propia familia en meses. Con ella había hablado sobre mis gustos, mis pensamientos, mis experiencias, no sobre lo que podía hacer por otros. 2 días después, Carmen volvió a llamar. Esta vez su voz sonaba diferente, más cansada, menos demandante. Hermelinda, necesito contarte algo. Beatriz, mi mamá, tuvo una crisis nerviosa en casa de mi prima. La tuvimos que llevar al hospital porque no podía parar de llorar y no había dormido en días. La noticia me afectó más de lo que esperaba, no porque me sintiera culpable, sino porque genuinamente sentía compasión por una mujer que estaba atravesando una situación difícil. Lamento escuchar eso. Carmen, ¿cómo está ahora? Está estable, pero el doctor dice que necesita un ambiente tranquilo y sin estrés para recuperarse. Hermelinda, sé que hemos tenido nuestros problemas, pero te ruego que consideres ayudarla, aunque sea temporalmente. No como favor a nosotros, sino como acto de humanidad hacia una mujer que está sufriendo. La súplica era diferente esta vez. Menos demandante, más humana. Pero también me di cuenta de que Carmen había aprendido a manipular mejor sus argumentos, apelando a mi compasión en lugar de a mi sentido de obligación familiar. Carmen, le dije después de una pausa larga, entiendo que Beatriz está pasando por un momento muy difícil y genuinamente siento compasión por ella. Pero mi compasión por su situación no elimina el hecho de que ustedes manejaron esto de manera irrespetuosa conmigo desde el principio. Lo sé, y lo siento mucho. Hermelinda, ¿hay algo que podamos hacer para reparar ese daño? Reparar el daño requiere más que palabras. Carmen, requiere cambios reales en la manera en que me tratan, no solo cuando necesitan algo de mí, sino todo el tiempo. Mi voz se mantuvo firme, pero no hostil. Requiere que me vean como una persona con vida propia, no como un recurso familiar disponible. Estamos dispuestos a hacer esos cambios, insistió Carmen. ¿Estás dispuesta a hacer esos cambios aunque yo no ayude con Beatriz?, le pregunté. ¿O esos cambios son condicionados a que yo haga lo que ustedes necesitan? Hubo un silencio revelador. Carmen claramente no había considerado que el respeto hacia mí debería ser incondicional, no algo que se ofrecía a cambio de favores. Es una pregunta complicada, admitió finalmente. No es complicada, Carmen. Es incómoda. Hay una diferencia. Le di tiempo para procesar esa distinción. Si ustedes solo van a tratarme con respeto cuando necesiten algo de mí, entonces ese no es respeto real. Es manipulación sofisticada. Hermelinda, por favor. Te prometo que las cosas serán diferentes si nos ayudas esta vez. Las promesas sobre el futuro son fáciles de hacer cuando se necesita algo en el presente, le recordé. Pero los cambios reales se demuestran con acciones consistentes a través del tiempo, no con palabras urgentes durante crisis. Carmen suspiró profundamente. Entonces, ¿cuál es tu respuesta final? Mi respuesta es que Beatriz merece ayuda y compasión, pero esa ayuda no tiene que venir necesariamente de mí. Y ustedes merecen aprender a resolver problemas familiares, sin asumir automáticamente que otros van a sacrificar su bienestar por el de ustedes. ¿Y si te pagáramos?, preguntó Carmen repentinamente. ¿Y si te compensáramos económicamente por cuidarla? La sugerencia me hizo reflexionar. No porque necesitara el dinero, sino porque representaba algo importante, el reconocimiento de que mi tiempo y energía tenían valor económico real. ¿Cuánto?, le pregunté, más por curiosidad que por interés real. No sé, 2,000 pesos al mes. 2,000 pesos al mes por cuidado completo, comida, alojamiento, compañía y apoyo emocional las 24 horas. Repetí la oferta para que ella pudiera escuchar lo absurda que sonaba. Carmen, una enfermera privada cobra más que eso por 8 horas diarias. Se quedó callada, evidentemente dándose cuenta de que incluso su oferta de pago reflejaba lo poco que valoraban mi tiempo y esfuerzo. Después de esa conversación con Carmen sobre el pago, algo se aclaró definitivamente en mi mente. No era solo que no valoraran mi tiempo y energía,
era que nunca habían considerado que mi vida tuviera un costo real para mí. En su mundo, yo existía en una dimensión paralela donde mis necesidades, mi comodidad y mi bienestar eran gratuitos e infinitos. Esa tarde decidí hacer algo que nunca había hecho: calcular realmente cuánto me había costado ser la matriarca servicial de la familia durante todos estos años. Saqué mi libreta de cuentas y empecé a anotar las comidas que había cocinado para sus visitas, las horas de limpieza después de sus reuniones, los fines de semana perdidos cuidando sus mascotas, el dinero prestado que nunca me devolvieron, las invitaciones que había rechazado porque la familia me necesitaba. El total era abrumador. No solo en términos económicos, sino en términos de oportunidades perdidas, experiencias no vividas, sueños postergados indefinidamente. Había invertido décadas de mi vida en ser la solución automática para otros, y nunca había recibido ni siquiera el reconocimiento de que eso había sido una elección generosa de mi parte, no una obligación natural. 2 días después, Rubén apareció en mi puerta. Esta vez su rostro mostraba una mezcla de cansancio y desesperación que no había visto antes. No traía flores ni sonrisas diplomáticas. Solo traía la honestidad brutal de alguien que había agotado todas sus otras opciones. «Mamá», me dijo mientras se sentaba pesadamente en mi sofá pequeño, «necesitamos hablar en serio. Beatriz está en el hospital otra vez. Esta vez por presión arterial alta y ansiedad severa. Los doctores dicen que el estrés de no tener un lugar estable donde vivir está afectando su salud física». La información me preocupó genuinamente. «Está bien ahora. Está estable, pero mamá, esto se está volviendo muy serio. Carmen está teniendo ataques de pánico porque siente que es su culpa. Yo no duermo bien porque no sé cómo resolver esto. Y tú eres la única persona que puede ayudarnos». «Soy la única persona que puede ayudarlos», repetí sus palabras lentamente. «Rubén, ¿escuchas lo que acabas de decir? ¿Realmente crees que en una ciudad de millones de personas, yo soy la única opción disponible para resolver este problema?» Mi hijo se quedó callado, evidentemente procesando la implicación de sus propias palabras. «No quise decir eso exactamente», murmuró. «Entonces, ¿qué quisiste decir exactamente?» «Quise decir que eres la opción más conveniente», admitió finalmente, y su honestidad me tomó por sorpresa. «¿Conveniente para quién, Rubén?» «Para todos nosotros», respondió, y luego se corrigió inmediatamente. «Bueno, para todos nosotros excepto para ti». Era la primera vez en años que mi hijo había reconocido explícitamente que algo que le convenía a él podía no convenirme a mí. Era un progreso pequeño, pero significativo. «¿Y por qué crees que yo debería elegir lo que es conveniente para ustedes en lugar de lo que es conveniente para mí?», le pregunté sin hostilidad. «Porque eres nuestra madre», respondió automáticamente, pero inmediatamente se dio cuenta de lo débil que sonaba esa justificación. «No. Espera. Esa no es una razón válida, ¿verdad?» «No, no lo es», confirmé. «Ser madre no me convierte en esclava voluntaria de mis hijos adultos. Me convierte en alguien que los ama, pero que también tiene derecho a vivir su propia vida». Rubén se levantó y comenzó a caminar por mi pequeña sala, algo que había heredado de su padre cuando estaba nervioso. «Mamá, ¿qué quieres que hagamos? ¿Que dejemos que Beatriz se deteriore hasta que termine en el hospital permanentemente?» «Quiero que hagan lo que harían si yo no existiera», le respondí con simplicidad devastadora. «Quiero que resuelvan este problema como adultos responsables, usando recursos reales, no dependiendo de la disponibilidad gratuita de otros». «Pero tú sí existes», protestó. «Existo como una persona independiente con mi propia vida, no como un recurso familiar disponible las 24 horas». La distinción era crucial y había tardado 64 años en entenderla completamente. Mi hijo se sentó otra vez, esta vez con la postura de alguien que finalmente estaba empezando a comprender la magnitud de lo que había estado pidiendo. «Mamá, ¿alguna vez vas a perdonarnos por haberte tratado como lo hicimos?» La pregunta me sorprendió porque implicaba que finalmente había entendido que habían hecho algo que requería perdón. «No hay nada que perdonar, Rubén, porque ustedes no sabían que estaban haciendo algo malo. Yo nunca les enseñé que tenía límites porque ni siquiera yo sabía que tenía derecho a tenerlos». «Pero ahora sí sabes», observó. «Ahora sí sé», confirmé. «Y ahora ustedes también lo saben. La pregunta es qué van a hacer con esa información».
Rubén me miró directamente a los ojos por primera vez en la conversación. ¿Qué tendríamos que hacer para que consideraras ayudar con Beatriz? No como obligación, sino como favor genuino que podrías aceptar o rechazar sin consecuencias. La pregunta estaba formulada de una manera completamente diferente a todas las solicitudes anteriores. Reconocía mi agencia, mi derecho a elegir, y mi derecho a rechazar sin castigo. Era exactamente el tipo de pregunta que había estado esperando escuchar durante años. Primero, le dije después de pensar cuidadosamente, tendrían que encontrar y pagar por soluciones alternativas reales para Beatriz. Investigar residencias, programas de apoyo, apartamentos temporales. Demostrarme que han hecho el trabajo de buscar opciones, no solo asumir que yo soy la opción por defecto. Eso es justo, admitió Rubén. Segundo, tendrían que reconocer que si yo decidiera ayudar, sería un favor extraordinario que requiere gratitud genuina y respeto por mis términos y límites. También es justo. Y tercero, continué, tendrían que comprometerse a cambiar la dinámica de nuestra relación de manera permanente, no solo durante esta crisis. Eso significa consultarme antes de asumir mi disponibilidad, valorar mi tiempo como valioso, y tratarme como una persona independiente, no como una extensión de sus necesidades. Rubén asintió lentamente. Esas son condiciones razonables, mamá. Pero tengo que preguntarte algo difícil. ¿Existe alguna posibilidad real de que digas que sí, o estas condiciones son tu manera de decir que no sin decirlo directamente? Su pregunta era astuta y merecía una respuesta honesta. Existe una posibilidad, le dije. Pero es pequeña, y depende completamente de que ustedes demuestren con acciones, no solo con palabras, que realmente entienden y respetan lo que estoy pidiendo. ¿Cuánto tiempo tenemos para demostrártelo? El tiempo que sea necesario para que yo esté convencida de que el cambio es genuino y permanente, le respondí. Y Rubén, ese tiempo podría ser más largo que el tiempo que Beatriz tiene para encontrar una solución. Lo cual significa que ustedes no pueden esperar a convencerme antes de buscar alternativas reales. Mi hijo se quedó en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que habíamos hablado. Finalmente se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se dio vuelta. Mamá, me dijo con una voz que sonaba más madura que cualquier tono que había usado conmigo antes. Independientemente de lo que decidamos hacer con Beatriz, quiero que sepas que tienes razón. Te hemos tratado mal, y lo siento mucho. No porque necesite tu ayuda ahora, sino porque te mereces que te traten mejor. Sus palabras llevaban un peso emocional que reconocí como genuino. No era la disculpa estratégica de alguien que quería algo, sino el reconocimiento real de alguien que finalmente había entendido el daño que había causado. Gracias por decir eso, Rubén, le respondí. Significa mucho escucharlo. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sofá sintiendo una mezcla compleja de emociones. Había una parte de mí que se sentía victoriosa porque finalmente había logrado que mi familia me escuchara y me respetara. Pero también había una parte que se sentía melancólica por todo el tiempo perdido, todas las oportunidades de conexión genuina que habíamos desperdiciado por dinámicas mal establecidas. Las semanas siguientes fueron las más reveladoras de mi vida. Rubén y Carmen realmente empezaron a buscar alternativas para Beatriz, algo que me sorprendió porque, honestamente, no esperaba que fueran capaces de tanto esfuerzo cuando yo no era la solución fácil. Encontraron una residencia temporal para mujeres en transición que tenía apoyo psicológico incluido, y entre varios familiares juntaron el dinero para pagarla durante 3 meses. Pero lo más impactante no fue que encontraran soluciones, sino cómo cambiaron conmigo durante ese proceso. Rubén comenzó a llamarme para preguntarme cómo estaba, no para pedirme algo. Carmen me invitó a almorzar sin agenda oculta, solo para conversar. Por primera vez en años, me sentí como una persona completa en su presencia, no como una función que cumplir. Una tarde, mientras tomaba té en mi balcón pequeño, recibí una llamada inesperada. Era Beatriz, la misma Beatriz que había estado en el centro de todo este conflicto. Señora Ermelinda, me dijo con una voz que sonaba más fuerte de lo que esperaba, sé que no nos conocemos, pero quería llamarla personalmente para agradecerle algo muy importante. ¿Agradecerme qué?, le pregunté, genuinamente confundida. Por no aceptar que viniera a vivir con usted, respondió, y su respuesta me dejó sin palabras. Al principio estaba muy molesta porque pensé que usted era egoísta y sin compasión. Pero ahora entiendo que usted me hizo el favor más grande de mi vida.
me obligó a buscar ayuda real. Beatriz me contó que en la residencia temporal había conocido a otras mujeres pasando por divorcios difíciles, que había empezado terapia psicológica por primera vez en su vida y que había descubierto recursos de apoyo que no sabía que existían. Si hubiera venido a vivir con usted, me explicó, habría sido como esconderme de mis problemas en lugar de enfrentarlos. Habría sido cómodo para mí, pero no habría crecido ni sanado como lo estoy haciendo ahora. Su perspectiva me hizo reflexionar sobre algo que no había considerado. Al decir no, no solo me había protegido a mí misma, sino que había obligado a todos los involucrados a encontrar soluciones más saludables y sostenibles. Además, continuó Beatriz, Carmen me contó sobre su conversación con usted y me hizo pensar en cómo yo también he dependido demasiado de otros para resolver mis problemas. Usted me enseñó, sin conocerme, que las mujeres de nuestra edad tenemos derecho a vivir para nosotras mismas. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en mi balcón observando el atardecer y reflexionando sobre los últimos meses. Había comenzado este periodo sintiendo que estaba siendo egoísta y cruel al poner límites. Pero ahora me daba cuenta de que establecer límites saludables había beneficiado a todos, incluso a las personas que inicialmente se habían resistido a esos límites. 2 meses después, Rubén y Carmen me invitaron a cenar a su casa. Pero esta vez la invitación fue diferente. Me preguntaron qué día me convenía, qué tipo de comida prefería, si necesitaba que me pasaran a buscar. Pequeños detalles de consideración que antes nunca habían existido. Durante esa cena, Carmen me sorprendió con algo inesperado. Hermelinda, me dijo mientras servía el postre, he estado pensando mucho en nuestras conversaciones de hace unos meses. Y me di cuenta de que yo también he estado viviendo mi vida según las expectativas de otros, especialmente las de Rubén. Me contó que había empezado terapia de pareja porque se había dado cuenta de que en su matrimonio también había dinámicas poco saludables donde una persona siempre daba y la otra siempre tomaba. Verla a usted defender sus límites me inspiró a defender los míos también, me confesó. Y sorprendentemente, nuestra relación está mejor ahora que cuando yo aceptaba todo sin cuestionarlo. Rubén, por su parte, había empezado a cuestionar otros aspectos de su vida donde había estado tomando ventaja de la generosidad de otros sin reciprocidad. Mamá, me dijo esa noche, me di cuenta de que no solo te estaba tratando mal a ti, también estaba siendo injusto con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, incluso con Carmen. Esperaba que otros se adaptaran a mis necesidades sin considerar las suyas. La conversación se extendió hasta muy tarde, y por primera vez en años, sentí que estaba conectando con mi hijo y mi nuera como personas reales, no como roles familiares que cumplir. Cuando me llevaron de vuelta a mi apartamento esa noche, me di cuenta de algo importante. Mi nueva vida no se trataba solo de vivir sola o de rechazar responsabilidades familiares. Se trataba de redefinir todas mis relaciones desde un lugar de respeto mutuo y reciprocidad genuina. Los meses siguientes fueron los más plenos de mi vida adulta. Me uní al club de lectura de la biblioteca, donde Sofía se convirtió en una amiga verdadera. Empecé las clases de pintura con mi vecina Beatriz, y descubrí que tenía talento para los paisajes. Incluso me inscribí en un curso de computación donde aprendí a usar Internet para buscar recetas nuevas y conectarme con otros grupos de interés. Pero lo más significativo fue que comencé a viajar. Pequeños viajes al principio, fines de semana en ciudades cercanas, visitas a museos que siempre había querido conocer, excursiones a mercados de artesanías en pueblos pequeños. Cada viaje era una declaración de independencia, una confirmación de que mi vida me pertenecía completamente. Una tarde, 6 meses después de haber establecido mis límites, estaba en mi jardín pequeño regando mis plantas cuando sonó el teléfono. Era mi hermana Sofía. Hermelinda, me dijo con una voz llena de orgullo, acabo de hablar con Rubén. Me contó sobre todos los cambios que han hecho, sobre cómo está Beatriz, sobre tus clases de pintura y tus viajes. Suenas como una persona completamente diferente. No soy una persona diferente, le respondí mientras observaba mis geranios rojos florecer en macetas que había elegido yo misma. Soy la misma persona que siempre fui, pero finalmente estoy viviendo como la persona que siempre quise ser. ¿Y cómo se siente eso? Se siente como despertar después de un sueño muy largo, le dije. Durante años viví en piloto automático, reaccionando a las necesidades de otros, adaptándome a las expectativas ajenas. Ahora cada día es una elección consciente sobre cómo quiero usar mi tiempo y mi energía. Esa noche, mientras preparaba mi cena favorita,
Una sopa de verduras con especias que había aprendido a hacer en mi clase de cocina internacional. Reflexioné sobre todo el camino recorrido. Había empezado este proceso sintiendo que estaba siendo rebelde y egoísta. Pero ahora entendía que había estado siendo, por primera vez en décadas, auténticamente yo misma. La ironía era hermosa. Al dejar de estar disponible automáticamente para todos, me había vuelto más presente y disponible de maneras genuinas. Mis relaciones familiares eran más honestas y satisfactorias. Mis nuevas amistades se basaban en intereses compartidos y respeto mutuo. Y mi relación conmigo misma había florecido de maneras que no había imaginado posibles. Antes de acostarme esa noche, escribí en mi diario algo que se había convertido en mi mantra personal. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir tu propia vida. Nunca es demasiado tarde para decir no a lo que no te sirve y sí a lo que te nutre. Nunca es demasiado tarde para ser quien realmente eres. Me quedé dormida sonriendo, sabiendo que mañana sería otro día lleno de posibilidades que yo misma elegiría.